Consideremos la proposición de nuestro ejercicio regadío a través de una balsa. Así como nuestra tabla de variables de entrada y de salida asociadas con la tarjeta API que vamos a usar en el desarrollo del software. Muy bien, para nuestra sección de interfaz gráfica hemos empleado varias herramientas del software para tener lo que estamos visualizando. En este caso, para empezar, hemos incluido como fondos unas imágenes sencillamente mediante la función copiar y pegar. Dentro del software incluimos la imagen, ¿cierto? Extrayéndola bien sea de Google o ya bien sea de nuestra biblioteca en nuestro computador. Podemos copiar y pegar la imagen mediante, por ejemplo, estas herramientas de visualización, ¿cierto? Es que determinamos, por ejemplo, que vaya al fondo para poder ir organizando nuestros elementos. Lo mismo hemos hecho como fondo acá para nuestra sección ya como tal de pantalla, donde tenemos nuestros elementos de mando. Entonces, bueno, veamos por este lado acá los componentes que hemos integrado. Entonces, de nuestra biblioteca HMI panel de control encontramos, por ejemplo, lo que serían nuestros pulsadores, ¿cierto? Para el start y el stop, bien sea de las motobombas Q1, Q2 y Q3, ¿cierto? Es de tener en cuenta que cuando incluimos este elemento lo arrastramos, ¿cierto? Nos va a pedir que integremos el alias. Ahí es donde hemos incluido los respectivos nombres de I3 y 4, que son los nombres de las variables que habíamos determinado para nuestro ejercicio. Por otro lado, también tenemos lo que serían nuestros selectores, ¿cierto? Para la configuración del estado manual o automático para nuestras motobombas Q1 y Q2, ¿cierto? También hemos empleado lo que sería nuestros dispositivos de señalización, que serían nuestros testigos. En este caso vamos a poder visualizar con los testigos verdes la activación de las diferentes motobombas, con nuestros testigos color azul el estado manual o automático, ¿cierto? Si se encuentra manual, vamos a tener encendida nuestra señal luminosa color azul, bien sea para la motobomba Q1, Q2 o Q3. Y finalmente con nuestro testigo de color rojo vamos a visualizar cuando los depósitos se encuentren vacíos o con un bajo nivel de fluido. Para nuestra sección de reloj, ¿cierto? Porque como es de tener en cuenta, nuestras motobombas operan dentro de un rango horario, hemos incluido nuestro reloj a través de lo que se denominaría un generador de consigna vertical, ¿cierto? Esto se hubiera podido generar no sé, usando un contador o algún medio para que el reloj sea, digámoslo así, automático, muy similar a lo que es un reloj en la vida real. Sin embargo, por efectos de simulación, sencillamente para poder entrar y salir de ese rango horario y ver el estado de la simulación, hemos decidido implementar este elemento. Adicionalmente, en nuestra sección de instrumentos de medida encontramos lo que se denomina un indicador digital, y en este caso es para poder visualizar algún valor de las variables, en este caso la altura del fluido de los depósitos. Entonces, cuando entramos a las propiedades del componente, enlaces internos, acá ya podemos visualizar que se encuentra vinculado a esa variable que tiene el valor de la altura de los fluidos, ¿cierto? Y así respectivamente para cada una de estas. Bueno, nuestro paro de emergencia, hemos incluido algunas figuras geométricas, ¿cierto? Que sencillamente generamos, y acá por ejemplo en la sección de edición, sombreado, le podemos dar ese color, esa textura que deseemos para generar no sé, algún tipo de fondo, lo que ha sido para esta sección, o por ejemplo para estas secciones en color gris. Bueno, y finalmente acá en nuestra sección donde vemos nuestro diagrama hidráulico representado ya
de una forma más visual, ¿cierto? Hemos incluido lo que serían unas imágenes de motobombas y finalmente esta sección donde pues hacemos un boceto pues de lo que serían los depósitos de fluido, de los cuales sí tenemos una animación. Veamos en estado de simulación rápidamente, como por ejemplo tenemos pues que estamos viendo la altura de los fluidos, ¿cierto? Y vemos como por ejemplo este tiene un color, este tiene otro color, ¿cierto? Esto corresponde a unas configuraciones en las animaciones para estos depósitos. Entonces lo que hemos generado básicamente es que nuestra figura geométrica tenga un redimensionamiento para que se acorde pues a la altura del fluido, ¿cierto? Y también mediante una configuración de color hemos incluido pues que a partir de unos rangos que nosotros determinamos, pues cambie de color, cambie la tonalidad. Entonces pues para nuestro caso, por ejemplo, cuando ya entra a una zona donde el depósito está muy bajo, entonces le asignamos un color rojo. Cuando está en una altura más o menos a la mitad, entre la mitad y esta zona roja, pues tenga otra tonalidad, y cuando se encuentre, digámoslo así, más lleno a la mitad, pues tenga otra tonalidad. Estas son algunas animaciones que nos permite realizar el software, y vamos a ver cómo se ha realizado puntualmente estas animaciones para concluir lo que sería nuestra interfaz gráfica. Y bueno, de esta manera también se tiene en cuenta que ya hemos generado todas esas variables de entrada que necesitábamos para nuestro ejercicio. Adicionalmente las que vamos a emplear, tener en cuenta, ¿no? Estas son las variables que vamos a emplear para nuestro diagrama Graphs. Esa animación de nuestros depósitos, entonces vamos a ingresar acá en la sección de inicio, donde encontramos pues nuestras respectivas figuras geométricas. Entonces ya en nuestra parte de edición podemos darle el sombreado, por ejemplo, a nuestro elemento, ¿cierto? También el color. Y bueno, entonces empecemos a construir esa arquitectura geométrica. Por un lado, entonces también vamos a desplazar lo que sería una copia de ese elemento, también igualmente con la tecla control, ¿cierto? Cuando ya lo tenemos seleccionado, y mediante esta sección acá de edición, pues entonces mandamos por ejemplo adelante lo que sería esta figura, ¿cierto? Para que pues no quede tapada por la que ya inicialmente generamos, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a dejar en color blanco, como para que haga ahí un contraste de color. Y finalmente entonces vamos también a incluir lo que sería ya nuestra figura que me genera ese redimensionamiento y que estaría acorde a la altura del fluido de los depósitos. Entonces la ubicamos ya aquí adentro de nuestro elemento, y también por darle otro tipo de sombreado, color, entonces ya tenemos lo que sería nuestra arquitectura, ¿cierto? Entonces ahora lo que viene es generar pues esa asignación de variables a este elemento para poder tener pues esos cambios. Entonces en esta sección tenemos pues una gran cantidad pues de animaciones que podemos realizar mediante el software, como lo es la traslación, rotación de la figura, redimensionamiento y color. Va a ser las que vamos a emplear en este caso, pero pues también, como ven, tenemos otro tipo, ¿cierto? Entonces en la parte de redimensionamiento, entonces acá en esta sección le damos habilitamos la animación, y ya nos aparece pues para poder empezar a cambiar estos parámetros. Para entender entonces de qué trata, tenemos dos variables, ¿cierto? La escala en Y y la escala en X, es decir que podemos hacer un redimensionamiento bien sea pues horizontalmente o vertical, o pues en el dado caso en ambas direcciones, ¿cierto? Para nuestro caso simplemente vamos a utilizar lo que sería la escala en Y, ¿cierto? Y vamos a asociarlo en este caso a la altura del fluido del depósito 1, ¿cierto? Entonces ya aquí hemos generado ese vínculo, pero entonces solo por tener en cuenta
estamos hablando de nuestro depósito 1, tengamos en cuenta que cuando entramos pues a esas propiedades de nuestro depósito, vamos a ver que tenemos como altura máxima 10 metros, ¿cierto? Entonces es de tener en cuenta que estos van a ser los límites de nuestra variable en ese redimensionamiento, ¿cierto? Entonces volvamos a nuestra figura a la que estamos generándole ese dimensionamiento. Volvemos a ingresar a las propiedades y pues entonces en nuestra sección acá de los límites de la variable, ¿cierto? De la altura del fluido 1, entonces esa variable va a tener cambios entre 0 y 10 metros, que son pues la altura máxima del fluido, ¿cierto? Y en esta sección de escala vertical, entonces es donde vamos a incluir lo que sería ese cambio, ¿cierto? Que tenga la figura. Antes de explicar algo, vamos a darle un valor cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo 20, para ver cómo se comporta inicialmente nuestro redimensionamiento antes de hacer unas configuraciones. Y cuando entramos a nuestro modo de simulación, entonces nuestra figura tuvo un redimensionamiento en base a un centro que se ubicaría pues como tal en el centro de la figura. Entonces es decir, creció hacia arriba y creció hacia abajo. Pero pues para este caso no es lo que queremos, ¿cierto? Cuando, no sé, tengamos ya activa nuestra motobomba y se encuentra encendida, entonces vamos a ver cómo varía nuestra figura pues en base a ese centro. Es lo que debemos cambiar. Inicialmente es como vienen las figuras en el software, ¿cierto? Con su centro ahí especificado, y vemos como en base a ese punto entonces es que se me va reduciendo la figura, ¿cierto? Va teniendo ya está teniendo el redimensionamiento en base a la altura del fluido, ¿cierto? Pero pues no es como queremos que funcione. Entonces paramos la simulación, entramos aquí, seleccionamos nuestra figura, y en la sección de posición y en la parte de rotación, entonces vamos a ver que nos va a salir este punto, el cual nos referencia al centro de la figura. Para este caso pues lo vamos a mover aquí a esta parte de nuestra figura, ¿cierto? Es decir, que a partir de este punto es que va a crecer o bueno, va a tener el redimensionamiento de esta figura. Rápidamente en modo de simulación, entonces ya vemos que tuvo ese cambio en base a ese punto, ¿cierto? Entonces ya no fue en base a ese centro, ya no creció por fuera de los límites que estábamos queriendo que se acoplara, ¿cierto? Pero ahora lo que nos falta es generar que esta figura pues sea acorde a la altura del fluido, es decir, que cuando esté en 10 llegue acá, porque en este momento pues no tiene esa configuración bien realizada. Para ello entonces, ¿qué debemos hacer? Cogemos por ejemplo nuestra figura inicial, con control arrastramos, ¿cierto? La ubicamos al lado, ¿cierto? La idea es que quede en paralelo, y a esta sí le vamos a asignar un tamaño, el cual pues se acorde a ese máximo de nuestro depósito. Es decir, para que llegue cuando se encuentre 10, veamos la figura a este tamaño. Y en este caso pues es una cuestión de configurar las escalas. Entonces, mediante esta función de coordenadas y orientación, la habilitamos, ¿cierto? Y vamos a tener una serie de datos, ¿cierto? En este caso tenemos cuál va a ser nuestra ubicación del elemento en posición XY, esto en base a nuestro centro, ¿cierto? Que en este caso se ubicaría aquí. Pero lo que nos interesa es lo que está asignado en la letra W, que sería esa escala, ¿cierto? Es decir, este tiene una escala de 21.7. Veamos el otro elemento, que escala tiene una escala de, perdón, nos referimos a la letra H, lo siento, la W sería el ancho. Esta tiene una escala de 20, y para este caso tenemos una escala de 2.20 centímetros, ¿cierto? Entonces en base a estos dos números, tengámoslos en cuenta, vamos a hacer rápidamente una operación matemática para determinar un valor
que va a ser el que finalmente asignemos en las propiedades del componente. Y mediante acá pues un cálculo rápido, vamos a coger los 27, que es el valor que tiene de escala este elemento, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre los 2.2 que tiene nuestra sección acá pequeña, ¿cierto? Nos da un valor de 12.27. Este valor es el que vamos a tener en cuenta cuando configuramos ya ese redimensionamiento, ¿cierto? Para que bueno, esa sea la escala a la que crezca este componente cuando máximo, cuando pues en base a esa variación del fluido, es decir, donde habíamos dado nuestros 20 acá por probar, vamos a poner los 12.27 y guardamos. De esta manera ya hemos configurado que nuestro elemento tenga una variación pues acorde a esta altura, ¿cierto? Es decir, que un 5 metros de altura de nuestro fluido va a ser aproximadamente acá en nuestro centro del elemento, ¿cierto? Y pues esto va a ser el valor mínimo al cual se reduzca. Lo dejamos así pues para que sea visual, ¿cierto? Para que, digámoslo así, ese pequeño valor pues sea lo suficientemente visible. Y pues como indicábamos, entonces por ejemplo acá vemos que tenemos 4.9 metros de altura, ¿cierto? Y vemos cómo nuestra figura se encuentra a la mitad, ¿cierto? A esa mitad que queremos que nos muestre. De esta manera sencillamente ya se configura esa animación de los elementos para que pues podamos ver esa altura del fluido pues muy gráficamente. Y finalmente nos faltaría lo que sería una animación de color, que también vamos a asignarle acá dentro de las mismas propiedades del componente, ¿cierto? En la sección de color también debemos habilitar nuestra parte de animación de colores, ¿cierto? Y en este caso de nuevamente también vamos a vincular nuestra variable de umbral de color con la altura del depósito del fluido 1, ¿cierto? Y pues acá vamos a, por ejemplo, en la sección de umbrales vamos a seccionar cuántos colores quisiéramos que hubiese, ¿cierto? Entonces en este caso esperemos que nos coja, le damos guardar, ¿cierto? Para que me cambie y ya me ha asignado entonces lo que sería esos 3 rangos, ¿sí? Y por ejemplo entonces decimos que cuando se encuentre en 2, ¿cierto? Va a tener un color rojo. Cuando sea entre 2 y 5 va a tener por ejemplo un color verde, y cuando sea mayor a 5 va a tener un color morado, ¿cierto? Estos colores lo podemos cambiar, dejémoslo así por defecto para que se vea, y ya cuando entonces entremos al modo de simulación va a estar acorde esos colores que hemos asignado, ¿cierto? Entonces empecemos a llenar mediante esa bomba externa que habíamos incluido, empecemos a llenar, ¿cierto? Apenas empezó a tener un valor mayor a 5, ¿cierto? Él va cambiando de color, y de esta manera pues termina siendo muy didáctico. También aprovechamos esos recursos para poder ver el estado de nuestro sistema, en este caso la altura del fluido, también en base no solo a ese nivel, sino también a esa representación mediante colores, ¿cierto? Y finalmente pues nada, así es como se hace estos tipos de redimensionamientos para nuestros elementos gráficos. Así como también se pueden tener otro tipo de pues redimensionamientos, ¿no? Aparte de redimensionamiento, tener otro tipo de animaciones, como es que esta figura rote, tenga una traslación. Bueno, eso ya dependerá de nuestras necesidades, ¿cierto?